Bueno, vamos a dar inicio hablando de ese partido de la selección en donde iniciamos ganando con un golazo de Jairo Enríquez a los 4 minutos. Se fue un golazo de Jairo Enríquez, pero poco lo disfrutamos ese tanto porque rápidamente llegaba el empate a los 6 minutos de parte de González. Luego Escobar al 74 ponía el 2-1, pero usted se pregunta también, aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver cómo salía el profesor Hernán en este primer 11 inicial, y era precisamente de la siguiente manera, con Tomás Romero, a toda la zona defensiva le pegamos, ¿verdad? Sí. Tomás Romero, Alex Larín, Jorge Cruz, Julio Cibrián, Brian Tamacas. Lateral izquierdo creo que habíamos dicho Diego Usted, sí, ya no me hicieron caso. Usted, bueno, me está atribuyendo a mí nada más. Yo solo, sí, Dianita, solo yo me equivoqué. Narciso Orellana, también Melvin Cartagena, Darwin Serén, Santos Ortiz, Nathan Ordaz y Jairo Enríquez. Era el 11 titular para enfrentar al Houston Dynamo en este primer partido, que como mencionamos, de carácter amistoso, el primero de la fecha FIFA. Hay que recordar que el segundo es este próximo sábado frente a Pachuca en el Mágico González. Al final yo creo que todos podemos sacar conclusiones, pero yo antes de pasar con ustedes el análisis de cómo vieron ese partido, es un encuentro en donde podemos sacar esas conclusiones tácticas y técnicas en un partido de carácter amistoso, siendo el primero para un entrenador que tuvo 6 días de trabajo con los jugadores. Voy a tomar la posta por lo que me da la edad, ¿verdad? Ayer los primeros 15 minutos no lo pude ver porque venía de mi trabajo. Sí, escucho cuando me subo al vehículo el gol del empate de Houston y dije, empezamos mal. Y ahí me entero que íbamos ganando 1-0. Entonces me senté en casa y normalmente yo tengo mi cuaderno donde hago algunas anotaciones. Ayer no hice ninguna anotación, me senté a ver el partido. Me senté a ver las sensaciones más que la cuestión la táctica o ver algunos movimientos. Sobre todo el entrenador. Nosotros pedíamos ayer en la mañana, en el programa del mediodía ayer, pedíamos lo mínimo orden. Y fue lo que encontramos. Augurábamos que seguramente iba a cambiar el parado táctico. Y lo cambió. Las cosas que esperábamos ver del entrenador las vimos. Y después, cómo atacar y cómo defender, sobre todo la pelota parada, también se cambió. Y vimos algunos nombres que son recurrentes, que cuando estuvieron en la cancha, dieron una sensación frente al rival, y cuando no estuvieron en la cancha, el equipo dio otra sensación. No voy a dar el nombre, pero es el mismo que todo el mundo, no voy a decir queremos porque yo no, pero quiere que ya no esté en la selección porque está muy grande. Miren el equipo, la disposición táctica de acuerdo a la famosa, que todo el mundo, entre comillas, no aplaude la primera presión alta del equipo con la cual ganan la pelota en Jairo y hacemos el gol, y tuvimos alguna posesión posicional, digamos, ¿no? El primer tiempo. Un ataque posicional. Exacto, mantuvimos más tiempo la pelota del lado de Houston que en el segundo tiempo. Entonces, por lo general fue por recuperar la pelota cerca, por una disposición de Darwin Serén. 2 veces. Es que ahí, cuando nosotros hablamos de una presión alta y de todo lo demás, no solo tiene que ver con quién roba la pelota, sino que tiene que ver quién obliga al rival a transitar por lugares donde ellos tienen menos eficacia. Total, ¿no? Ahí está. Entonces, con tapar una línea de pase, yo estoy obligando a que vaya para otro lado, en donde yo sé que tengo más gente para presionar. Entonces el primero que salta a la presión no necesariamente tiene que ir directo a la pelota de bocado, no, es inteligentemente saber dónde me paro para tapar una línea de pase y que vaya por la banda donde tengo 3 contra 2 y ahí ejercemos una presión alta. Sobre todo porque tenés 2 chicos, y hablo de Chicho y de Cartagena, que en el caso de Cartagena es muy dinámico de acuerdo a su edad, ¿no? Sí. Y es un chico que es valiente, a veces demasiado, y comete errores. Y en el otro caso, lo mismo, solo que con más experiencia y más vivo que es Chicho Orellana. Entonces, si vos tenés un tipo que va a la presión a un lugar, obligándolo al rival a transitar por el otro, vas caminando hacia el opuesto
y empezaba a oler la sangre para ver a dónde es que nosotros terminamos a hacer que el rival se equivoque. Entonces, ¿dónde comemos? Exacto, por ahí creo que pasó la parte del primer tiempo. Después lo demás, cosas que esperaba de acuerdo a rendimientos de jugadores que ya conocemos. Y los jugadores también que ingresaron en la segunda parte. Sí, me gustó mucho, sobre todo lo de Castillo. Sigo pensando que él es un extremo que es profundo, sobre todo, que hace algo que en nuestro fútbol y después por las canchas, por la formación, por lo que sea, el extremo va hasta la línea de fondo y en vez de tirar el centro, engancha y volvemos a jugar para atrás. Con Francis, él va y tira centro con las dos piernas al área. Él como su trabajo y como su formación tiene que ver con ser un extremo que sea profundo, él hace lo que el extremo profundo tiene que hacer. Después, si el 9, el delantero o el opuesto no llega a la posición, ya es problema de quien no acompaña la jugada o es un ítem que el entrenador nuevo tiene que hacer, ¿no? Que cuando Castillo agarre la pelota tiene que obligar a alguien a que vaya al área o por lo menos esté cerca para poder terminar la profundidad que tiene el chico nicaragüense salvadoreño, que entró picante, me gustó. Manuel, conclusiones del juego, si se pueden hacer tras un amistoso. Total, yo creo que hay que sacar conclusiones. No, cuando uno dice no podemos sacar conclusiones de este primer partido porque es muy corto el tiempo, sí se puede sacar conclusiones, pero no significa que esa conclusión sea el final, el objetivo final, ¿no? Sí. Hay que sacar conclusiones de esta etapa en la cual se han cumplido únicamente 2 microciclos, ¿no? Sí. 2 microciclos. Me da la impresión a mí de que tenemos un entrenador que es un viejo zorro, que sabe que con el corto tiempo que tenía para estos partidos, lo primero que él cuidó es la fase defensiva. Lo primero que cuidó es la fase defensiva. De hecho, Lisandro ayer lo mencionaba. Es un momento en el cual hay que hacer énfasis en no salir desbocado, porque una sorpresa en la que de repente por salir a ganar un partido te pase una catástrofe, pues creo que eso habría sido negativo. Creo que él, sabiendo que contaba con muy poco tiempo, primero optimizar tiempo. ¿Cómo optimizas tiempo? Si tú enfocas esas 2 semanas o esos 2 microciclos en una idea táctica de juego, de fase ofensiva, no le vas a sacar provecho. Es decir, en 2 semanas no vas a lograr nada si intentas trabajar la fase ofensiva. Si tú te enfocas en fase ofensiva, es mejor trabajar la fase defensiva, optimizar 2 microciclos en fase defensiva, y que a partir de esa base que vimos muy ordenada de la selección, es un orden priorizado. Lo que hizo nuestra selección es, por sobre todas las cosas, orden. Y a ¿en ambas fases? No, es que se preocupó, eso es lo que yo te comento, se preocupó única y exclusivamente de la fase defensiva. Lo que podíamos hacer en fase ofensiva era recuperar y tratar de terminar la jugada lo más rápido posible. Pero eso te da la impresión de que no ha habido tiempo de trabajar la siguiente fase. ¿Por qué digo que es un viejo zorro? Porque ven orden. Porque sobre la base en la cual sabes que no va a haber una catástrofe en un partido, sino que comenzás a trabajar ordenadamente en un bloque muy compacto, y hablo compacto no solo un bloque corto horizontalmente, sino también verticalmente. Éramos una cajita. Sí. A la hora de perder la pelota, nuestra selección era una cajita donde costaba entrar. ¿Qué oportunidad de gol tuvo Houston Dynamo? Luego vamos a escuchar gente que dice, pero la calidad del rival. No importa eso. En este momento hay que cuidar la fase defensiva. Y en la fase defensiva, muy bien en ese sentido. Es donde se debe iniciar el trabajo. Sobre esa base, entonces comenzar a trabajar el resto. A mí, cuando la gente hace esa pregunta, me viene siempre el sarcasmo. ¿Sí? Me dice la calidad del rival. El rival juega en la misma liga que juega el mejor jugador de la historia. Punto. Y nuestro mejor jugador. Y en la misma liga donde nuestro mejor jugador pelea por un puesto, que es Nathan Ordaz. Sí. Nathan Ordaz, que nuestro mejor jugador en esa liga pelea por un puesto. Y hay que decirlo tal cual. Entonces, no podemos nosotros quitarle mérito al rival. Lo que sí para mí es que nuestra selección, en el poco tiempo de trabajo que tiene,
priorizó el orden en fase defensiva para después, con el poco tiempo que se tiene, ese es el gran reto, que se tiene muy poco tiempo para que de aquí en adelante sobre esa fase defensiva ordenada comences a trabajar en qué hago cuando recupero la pelota, cuáles son los recorridos que hace mi equipo en esa transición. Recupero la pelota, no voy a intentar terminar la jugada muy rápido, sino que ahora lo que voy a intentar es un ataque posicional como los que se logró cuando conseguíamos hacer una presión alta, porque era una presión alta decidida, se tomaba la decisión elegida por principalmente Darwin Serén. Darwin Serén de repente intuía que ahí podía comer sangre, tapaba línea de pase y luego nuestra selección como bloque saltaba la presión. El gol vino por eso, el gol vino por una presión alta en la que decidió nuestra selección hacer esa presión alta, recuperamos alto y logramos el gol. Luego de eso, físicamente yo no puedo decir que nuestra selección se vio mal, porque nuestra selección descansó en el hecho de que tácticamente cada quien cuidó su parcela. Se marcó en zona, cada quien en un bloque corto. Cuando tú estás bien ordenado, no tenés que hacer tanto recorrido. Nuestro equipo no fue de ir y venir en un despliegue físico extraordinario como para decir físicamente nos pasó por encima el rival. No sufrimos en el partido. No. Y esa es una base en la cual el profesor Hernán Darío Gómez, que conoce que es un lobo, es un zorro, sabe que sobre la base en la que ya tengo ordenado mi equipo, sobre eso voy a trabajar lo que viene. Esas son mis conclusiones del partido. Profe. Yo tengo apuntes aquí, un montón de preguntas para Manuel, mira lo que estuvo desarrollando. No, dentro de lo que yo tengo, lo bueno es que me parece haber observado de parte de los jugadores disposición. Mucha. Que quiero comparar con la etapa anterior del entrenador español Dóniga. No la había, pero que no se entienda la disposición completamente como el ánimo de estar en el equipo y querer o no querer hacer las cosas, sino disposición en el sentido de que tenés un entrenador de experiencia que te convence con el discurso seguramente, pero hablo de la disposición en el sentido que la idea del entrenador se te hace más cómoda, más entendible para decir, ahora entiendo lo que quiere y sé lo que tengo que hacer. A eso me refiero inicialmente con la disposición, que también suma el aspecto actitudinal, de decir, estoy más cómodo con un entrenador que le entiendo el discurso, le entiendo la metodología, es claro en lo que quiere y en lo que busca definitivamente. Entonces creo yo que ese es el primer punto de lo positivo. Concuerdo con lo que ya desarrolló Manuel, que uno que es lo que identifica en relación al proceso anterior es un orden diferente al anterior y como consecuencia de esa disposición de los jugadores. Y quiero también hacer la comparación con el proceso anterior, porque que en el anterior no había orden, tal vez no es que no se intentaba establecer un orden, sino que como consecuencia de esa falta de disposición, ya sea porque el jugador no terminaba de entender la idea del entrenador, no está acostumbrado a jugar con una línea de 3 y el funcionamiento táctico que haría el entrenador, se te dificultaba mantener el orden, seguir... ¿Le puedo agregar algo a lo que acaba de decir? O viceversa. Exacto, entonces, luego dentro de esto, el otro aspecto es que el entrenador priorizó la experiencia, sabe que tiene poco tiempo, y como cualquier persona que maneja un grupo, necesitas resultados inmediatos, no tenés tiempo de estar formando gente en este momento, te urge el resultado, necesito trabajar con los que ya sé, que puedo pulir de aquí a 2 meses, de aquí a 1 mes, punto. Luego habrá tiempo para discutir si hay que incorporar jóvenes, si hay que darle oportunidad, potenciar talento y todo lo demás. No hay tiempo para eso. Dóniga tenía un poquito más de margen, creo yo, y la visión del hecho de saber que para él, y lo puedo decir así, el tener un grupo de experiencias era con mayor dificultad para tener esa disposición o esa poca disposición que tenía anteriormente. Ahora a Hernán Darío Gómez se le hace más fácil el tema de decir experiencia, y si vamos a hablar de experiencia, él está curtido en ese sentido, así que nos vamos a entender de qué es lo que ellos buscan, qué es lo que quieren, y vamos a facilitar este proyecto, proceso, como le quiera llamar a cada quien, que luego podemos diferenciar entre... Que eso no hay que quitar el dedo del renglón, es proyecto 2030. Sí, pero luego decís, vaya, el proyecto... Que eso no el proyecto a corto plazo. Me parece fenomenal, pero un proyecto que, o proceso 2030, que el proyecto inicial es hasta diciembre.
porque tenés parámetros a medir, a alcanzar y todo lo demás. Sí. Objetivo número 1, clasificar a la siguiente ronda. Es un proyecto 2030 que tiene objetivos a corto plazo. Y No, sería un proceso. y el O primer- bueno, es que ahí podemos discutir la diferencia entre un proceso y proyecto. El primer gran objetivo es competir para este mundial, ¿no? Es este mundial. No, yo diría que el primer objetivo es los primeros 2 partidos de junio. Ok. Para poder aspirar a luego a competir para el mundial, porque la dificultad para mí es Anguila y Surinam. Sí. Anguila posiblemente con lo que se tiene con Dóniga o con Hernán Darío Gómez, creo yo que se puede sacar adelante ese partido de ir por el resultado de los 3 puntos. Con y no estoy diciendo que es fácil, no estoy Con ese diciendo... hacemos 7. Sí, no, y aparte con ese plantel que se vio anoche, no deberíamos tener mayor dificultad. Que el partido Cierto. va a tener alguna dificultad, sí, Pero no luego deberíamos tener el mayor. partido que sí es difícil y luego dependerá del partido entre Surinam y Puerto Rico, de cómo esté el escenario, el segundo partido frente a Surinam, ese sí representa una dificultad Grande. por el tema que Surinam no es Anguila, no es todas las islas que nos hemos enfrentado anteriormente. Creo que es una de las selecciones que está mejor reforzada y tiene el mejor nivel de rendimiento en términos de las selecciones de caribeñas con las que hemos enfrentado en este proceso. Eso en ese sentido. Hay que contextualizar a la gente que Surinam no es solo Surinam. O sea, Es Holanda. Exacto. Surinam es Holanda. Surinam es una isla holandesa que ha sacado jugadores como Clarence Seedorf. Nada más. Entonces, y que... O Becker. Exacto. El otro Es del que Real Madrid que era bastante parecido a Sidos también, si recuerdan, también de mediocampista. Drenthe era. Drenthe. Drenthe, ahí Drenthe, está. exacto. Entonces, de ahí es donde los equipos de la primera división de Holanda van a pescar jugadores, sabiendo que prácticamente se los llevan gratis y ni siquiera tienen que hacer un proceso de cambiar de nacionalidad, es directamente, o sea, Sí. si es surinamés, directamente es de Países Bajos, entonces y se lo llevan muy chiquito y lo forman en Holanda, que es una de las mejores canteras, digamos, del mundo. Tal vez no sea la liga más competitiva, pero sí es una de las mejores. Formadores. Formadores es una de las mejores. Entonces, también hay que decirle por qué Surinam es tan importante como nosotros creemos, o por qué el partido contra Surinam va a ser tan difícil como nosotros creemos. Sí, y luego dentro de los aspectos positivos o buenos que tengo, me parece que desde mi perspectiva personal, si yo tuviera que resaltar jugadores, me parece muy bien lo que hizo Cibrián, liderazgo en la defensa, me parece que bien lo de Melvin Cartagena. Capitán Cibrián, ¿no? Y Sí, cuando sale Darwin. me parece que muy bien lo de Francis Castillo. Yo esos 3 jugadores resaltaría dentro del partido. Dentro de lo malo, el resultado definitivamente, no hay nada como tener una victoria, incluso un empate para trabajar lo que resta, ¿verdad? En el sentido de la percepción de la gente, Sí. del aficionado en general. Luego el tema de no contar con todos los jugadores que pudieran estar disponibles para la selección, tomando en cuenta que dentro de esos algunos por variables que están fuera del control, como por ejemplo la lesión de Steven Vázquez, posiblemente tuviésemos una dinámica un poquito diferente, tampoco es que es una gran diferencia. Brian Hill, por ejemplo, son Sí, de pero las... nos faltó alguien en esa presión alta porque Nathan tiene características diferentes. Extremo. Sí, y alguien que en vez de correr al espacio pudiera conectar o circular mucho más por el medio, tratando de postear de espaldas. Y luego, eso entre lo bueno y lo malo, luego resaltar algunos aspectos. Creo que el partido engloba o encierra todo lo que verdaderamente la palabra, el anglicismo hace referencia. Sí fue un sparring, un partido Sí. de preparación, de medición, de ver cómo estamos y todo lo demás, independientemente del resultado. Y luego el elemento que sí es de tomarlo en cuenta, que se enfrenta a un equipo como el Dinamo de Houston, que ustedes describían algunas situaciones en cuanto a la selección, que Manuel planteaba el tema de que el entrenador se ocupa mucho de la fase defensiva. El Dinamo de Houston no tiene que estar pensando, miren cómo vamos a hacer las transiciones, cómo Ya voy lo a hacer el tienen parado. automatizado. O sea, Ya está los el ritmo. automatismos, tiene ritmo de competencia, es un equipo de fútbol y trabajan día a día, semana tras semana. Nosotros sí tuvimos que Entonces, prepararlo. exacto, de entonces cero. en términos de selección tenés la dificultad que vas a enfrentar a un equipo
que las dinámicas de juego, la preparación, ritmo, todas las fases de juego las tiene bien definidas, tiene su plantel bien definido, y en este caso el entrenador está incursionando con un grupo nuevo en selección, en el cual se tiene muy poco tiempo para trabajar e implementar una idea. Dentro de eso no me contradigo en otros momentos cuando lo que he planteado, que para eso es la diferencia entre un entrenador de equipo y un estratega de selección, que en poco tiempo tenés que tratar de cubrir, gestionar, trabajar, preparar todos los elementos que implican y obtener un resultado. Entonces, por eso el partido es importante determinarlo dentro de un sparring o partido de preparación como tal, pero insisto, el aficionado por demás no va a dejar de sentirse mal porque pierda su selección, sobre todo los que fueron al estadio, que están ahí, van por ver a su selección. Obviamente es mejor ir a ver la selección y tener la sensación de que jugó ordenado, puntos positivos y además de eso una victoria. Pero luego, a nivel general, creo yo, y que es el análisis del cuerpo técnico, la gente que maneja estos aspectos, que se cumplieron los objetivos en términos de la preparación. Manuel decía, se ocupó de la fase defensiva y luego complementó, y ahí venía una de las preguntas, por ejemplo, y creo que es válida, ¿habrá tiempo para el partido del sábado de corregir y que el aficionado diga, bueno, se ocupó de la fase defensiva? ¿Es suficiente tiempo después de este partido para llegar a sábado y ver algo diferente después de la fase defensiva, tomando en cuenta que se enfrenta a otro equipo? Post recuperación de balón, por ejemplo, ¿qué hacer después de ganar la pelota, después de recuperar? Yo creo que no es suficiente tiempo, pero algo distinto vamos a ver. No, y aparte... Ya sobre eso, perdón, Emiliano, sobre eso, cuando tú vas al videoanálisis y decís, ok, aquí recuperaste la pelota. Yo lo que quiero es que cuando recupera la pelota Melvin Cartagena, aparezcan 2-3 opciones de esta forma. Por ejemplo, el extremo, necesito que tu movimiento post recuperación, que es una de las fases del juego, no solo es defensiva y ofensiva, sino la transición que hago cuando recupero la pelota. En el momento que ves que tu compañero recupera la pelota en esta zona, tú tenés que moverte hacia acá o hacia acá para darle 2-3 opciones al que recupera la pelota. Pero de eso no habíamos tenido una base sobre la cual trabajar e intuir esos automatismos para que nuestros recorridos o el ser opción, a dónde tengo que ser opción. Si tú te fijas, ayer nuestra selección, nuestros dos centrales, en ningún momento, y no lo digo en mal sentido, por favor, claro, porque hicieron un partidazo ambos. Para mí ambos hacen un partidazo, sino que lo digo en el sentido de cómo tú podés ver que nuestra selección trabajó solo fase defensiva. Es el hecho de que cuando recibía la pelota nuestros centrales cuando se ofrecían como opción, por ejemplo, nunca hubo una apertura de centrales en posición de lateral y nuestros laterales en posición alta y uno de los dos contenciones que se viniera a meter para hacer una línea de 3 y sacar la pelota limpia desde atrás. Por eso es que no tuvimos ataques posicionales, porque el ataque posicional depende mucho de cómo sale la pelota desde atrás, y nuestra pelota desde atrás salía con dos centrales que estaban preparados para la pérdida. Claro. Estaban por dentro, no se abrían para poder generar espacio, sino que estaban por dentro, pum, un juego directo para intentar que la segunda pelota sea nuestra, estar listos para la pospérdida, que la segunda pelota sea nuestra. Entonces, ahí a mí me da la evidencia de que nuestra selección no ha trabajado todavía, porque no le ha alcanzado el tiempo, no ha trabajado todavía cuáles son los recorridos para hacer opción, para mostrarme que mi compañero tenga 2-3 opciones de pase. Bueno, perdón, cerrando lo del sparring, el sparring fue muy bueno. En la prácticamente la primera jugada del partido, el sparring quiere salir jugando, nosotros hacemos esa buena presión alta, entre comillas, obligamos al error y le hacemos el gol. ¿El rival empezó a tirar pelotazo o siguió practicando su salida ordenada desde abajo? Intentó siempre dentro de la lógica, no obviamente, pero es por lo mismo, porque ellos ya tienen esos automatismos. Después, algo que fue bien marcado y tiene que ver con eso, con la posesión de la pelota, es la circulación que le dan ellos a un toque, sabiendo que su compañero está donde debe estar, y a nosotros nos costó mucho más esa circulación de tocar y jugar al espacio. Entonces, muchas veces robamos la pelota, más que todo para atacar, y algunos de nuestros jugadores
llevaba mucho la pelota, o la llevaba mucho y terminaba contra el orden de ellos porque no encontraba línea de pase, o teníamos que regresar para tratar de que saltara la línea la defensa y poder generar espacios interiores. Yo eso es lo que vi, y creo que tiene mucho que ver con lo que dice Manuel. La falta, entre comillas, de trabajo, de dónde recuperamos la pelota, por dónde debemos atacar, con quién debemos atacar, el no tener un 9 poste, digamos, también De referencia. de referencia, te genera no un problema, pero sino te genera una situación que normalmente los jugadores de nuestros equipos, que son la mayoría de los que estaban atacando, todos los equipos juegan con un 9 poste. Y esta vez tenemos a Estás acostumbrado a que cuando recuperas levantás la mirada y sabes que allá hay un 9. ¿Sí? Sea quien sea, hay un 9 y sé que tengo como última opción, si no tengo cómo asociarme en corto, tengo un 9 de referencia que puede jugar de espalda. Exacto. En esta ocasión no se No ha lo trabajado esa parte, no quiere decir que sea malo, No, no. porque en muchos partidos puede que necesitemos no jugar o que no necesitemos un 9. 9. Lo que ha pasado acá es que, a ver, nos ha dado tiempo de leer una página del libro. Exacto. Una página del libro. La Solo otra una. parte habrá más tiempo para irla mejorando sobre esto. Vamos a hacer la primera pausa, regresar. Venimos con un poco de análisis táctico, lo que pasó ayer en las situaciones de juego, sobre todo en los goles en de contra Manuel. del señor Manuel Salazar. No, me Por ayuda. eso lo hacemos al regresar también. Hoy Japón se convirtió en la primera selección clasificada a la Copa del Mundo Norteamérica 2026. Vía eliminatorias, los nipones vencieron 2-0 a Bahrein y a falta de 3 fechas consiguieron el boleto a Mundial. Así que ya regresamos.